Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Salud al Aire. Hoy domingo que tendremos un programa un tanto diferente porque no está la doctora Noely Peralta. Queremos enviarle un caluroso saludo ya que en esta semana pues no nos puede acompañar. Pero como siempre le invitamos a que nos acompañe a lo largo de este programa para conocer temas de mucho interés. Y el tema del día de hoy, déjenme decirles, va a estar buenísimo. Estaremos hablando acerca del dengue, ya que está en emergencia nacional. Pero sin más preámbulo, queremos presentar a la invitada del día de hoy, la doctora Carla Velázquez. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Hola, pues un saludo hasta los rincones de sus hogares a todas las personas que tienen a bien el día de hoy, pues encenderse la pantalla de su televisor y acompañarnos en este segmento. Muchísimas gracias por la invitación también y espero que este programa sea de provecho, que pueda ser bien utilizado muchos de los consejos que vamos a dar aquí por todas las personas en sus hogares. Qué bien, doctora. Para nosotros ya es tradición conocer en el primer bloque de nuestro programa un poco más acerca de la trayectoria del médico invitado, en este caso pues su persona. Queremos preguntarle, doctora, ¿cómo es que usted se decide a estudiar esta noble carrera de medicina? Bueno, en realidad esta es una carrera que en muchos momentos pues me trajo la idea de abandonarla, de retirarme, porque en un principio realmente la decisión fue tomada porque vi muchos casos de negligencia médica. Entonces yo quería hacer un cambio, hacer algo diferente, ser una persona diferente. Con el tiempo una vez se da cuenta de que, bien dicen que una sola golondrina no hace verano, pero uno puede cambiar las cosas. O sea, muchas veces le echamos la culpa de los problemas que pasan en el mundo o en el país a las autoridades si no nos preocupamos nosotros por ser ese ente de cambio. Entonces yo decidí que quería ingresar a este mundo para poder ser distinta a muchas personas que no realizan de corazón o como se debería el ámbito de la medicina. Entonces fue cuando tomé la decisión y a pesar de lo que les mencioné de que muchas veces uno se encuentra con momentos difíciles, la verdad es que el agradecimiento, la sonrisa de los pacientes es lo que los motiva a uno a seguir adelante. Ya que nos ha mencionado usted esas dificultades que en algún momento le hicieron flaquear o a lo mejor pensar en dejar la carrera, ¿cuál ha sido el mayor reto al que usted se ha enfrentado en su profesión? Creo que lo más duro que me tocó enfrentar fue la primera vez que se me murió un paciente pediátrico, un paciente que tenía eso de 4 meses. Yo he visto muertes en mi casa, pero nunca, no me había acostumbrado como a encariñarme con alguien que no fuera de mi familia o alguien que no fuera tan cercano a mí. Y en los pocos meses que pude tener a ese paciente, pues le tomé mucho cariño. Entonces cuando el paciente, pues desgraciadamente falleció, no pudimos hacer nada por él, fue uno de esos momentos que pensé que tal vez no era para mí porque era una persona muy sensible. Sin embargo, también eso fue lo que me motivó a seguir, porque a pesar de que el paciente no se quedó con nosotros, los familiares estaban muy agradecidos por el trato que le habíamos dado. Entonces fue algo muy bonito. Es una experiencia como con sentimientos encontrados, es una experiencia triste, pero es una experiencia pues gratificante a la vez. Fíjese, doctora, que cuando hablamos de tratamiento médico, pues usted bien lo ha mencionado, el médico debe protegerse contra esa parte emocional, esa parte de sensibilidad humana que todos los seres humanos tenemos, valga la redundancia. ¿Cómo hacen ustedes los médicos para proteger esa parte psicológica, que esas vibras de, qué sé yo, tal vez de tristeza en su caso al perder un paciente de tan solo 4 meses, no afecten el resto de su vida laboral? Bueno, en realidad es algo que antes de ingresar a la carrera me lo mencionó mi papá. Mi papá se dedica a trabajar con animales. Entonces, él me mencionó que una vez tuvo una muerte de un cerdito. Y me dice, no me imagino cómo haces tú que no trabajas con animales. Y yo estuve una semana mal pensando que tal vez si hubieras hecho las cosas diferentes, el animalito se hubiera quedado. La verdad es que uno convive con la muerte prácticamente. O sea, uno tiene que estar preparado para que los pacientes en cualquier momento pueden fallecer. No necesariamente solo el paciente que uno mira bastante deteriorado, sino que hay pacientes que dan la sorpresa, que de un día para otro uno los ve recuperarse y al fin de cuentas la enfermedad avanzó más rápido que lo que pudimos avanzar nosotros. Entonces, uno al principio, claro que es difícil,
y todavía creo que los médicos con muchísima más experiencia que yo podrán decir que siempre han tenido pacientes, que siempre han tenido casos que los han marcado. Realmente uno no es que tiene una barrera alrededor de uno que lo pueda proteger contra sentirse mal en algún momento. Sin embargo, uno va obteniendo la costumbre. En el camino uno se va haciendo de más experiencias y claro, hay gente que lo marca a uno, hay gente con los que uno se encariña y que es más difícil dejarlos ir. Eso siempre se va a tener, independientemente de los años que tenga de experiencia o de lo fuerte que sea uno psicológicamente, siempre existe esa sensibilidad humana y es importante pues no perderla, porque eso me mencionaba un cirujano de mucho tiempo, el día que yo deje de tener miedo al entrar a un quirófano, eso significa que mi paciente ya no me importa. Entonces es lo mismo aplicado a este ramo, el día que uno deje de sentirse mal es porque simplemente dejó de importarle la vida de los demás. Así es. Doctora, ¿ha pensado usted ya en la especialidad? Claro que sí, me gustan muchísimo los niños, me gusta cirugía pediátrica, que la van a abrir en este país, esperamos que la abran este año en el país, y si no, pues tocará viajar al extranjero. Realmente creo que me decidí por esta especialidad desde que entré como asistente a una cirugía donde era un bebito de menos de 28 días de nacido, era un recién nacido, y había nacido con una anomalía congénita. La verdad fue la experiencia más bonita, ver cómo el niño estaba deteriorándose y luego de la operación el niño comenzó a mejorar, pero a pasos agigantados. Entonces creo que es de las experiencias más bonitas que conservo y fue lo que me hizo pues pensar, ¿por qué no estudiar esto? Ayudar a la gente desde este punto. Así es. Bueno, ponerlo en manos de Dios entonces, para que Dios sea el claro que sí, que Dios siempre será el que esté adelante. Si uno siempre tiene que estar sobre todo en lo que uno se dedique, la verdad. Siempre tiene que poner las cosas en manos de Dios, porque a veces los seres humanos pensamos, pero el que decide es el que está ahí arriba. Así es. ¿Qué es lo que más le gusta de ser médico? Creo que la gente. Sin duda los pacientes, sus detalles, no con las cosas que a uno le llevan y uno no espera como gratificarse con regalos, sino que el agradecimiento, la sonrisa, el respeto, o que a veces uno se los encuentra en la calle y a veces yo ni siquiera me acuerdo de quién era el paciente, pero doctora, mira, ¿se acuerda de fulanito? Mira qué bonito está allá. Entonces esas cosas son las cosas que a uno lo llenan, que a uno personalmente lo motivan a seguir adelante. Y esto es en la ciudad, doctora. Ahora en los pueblos siempre son bien queridos los maestros y los doctores, ¿verdad? Que siempre todo el mundo los identifica. Exacto. Ahí. Hay gente que les pone hasta una gallinita en una caja con hoyitos ahí para que la lleven. No, en los pueblos es todavía más bonito, sí, porque son gente que a veces no tiene acceso a la salud y que uno les llegue a ayudar a un lugar tan alejado. Para ellos es algo nuevo, pues es ayudarles en una manera que tal vez no lo habían hecho antes. Entonces, claro, esta gente con lo poquito que puede, esto es con una librita de cuajada y es una comidita o es un regalo tan sacrificado para ellos, porque son gente que vive en situaciones muchas veces de extrema pobreza o son en hogares muy pobres donde tal vez solo tienen eso, pues es lo mejorcito que ellos pueden ofrecer, y qué bonito que lo consideran a uno de esa manera. Así es. Esta pregunta, doctora, que vamos a hacer a continuación, siempre nos gusta hacerla a nuestros médicos invitados. Si no hubiese sido médico, ¿qué hubiese sido? Yo siempre me hubiera tirado por el área de la medicina, hubiese estudiado medicina veterinaria, era como la otra opción. Siempre me ha gustado como trabajar muy de cerca vidas, con su papá. Y exactamente, con mi papá también, él me enseñaba varias cosas, entonces siempre me gustó eso, trabajar con vidas, ya sea con personas o con animales. Esas eran las opciones que tenía, así, nunca alejada de la rama. Así es. Bueno, habiendo conocido un poquito más a la doctora Carla Velázquez, nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar entraremos de lleno en el tema que nos converge el día de hoy, el dengue. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que el día de hoy está con nosotros la doctora Carla Velázquez, y estamos hablando acerca del dengue. Doctora, que el dengue está lastimosamente ganando terreno. En estos últimos días ya llevamos contabilizadas ya alrededor de las 40 muertes por dengue. Cuéntenos, doctora,
¿Qué es el dengue? Es una enfermedad de la cual existen 4 serotipos, o sea que es falso lo que se creía antes de que una vez que a uno le diera dengue, pues no podía darle dengue. Más bien puede ser al contrario, que la segunda vez que le dé dengue puede presentar signos de alarma o un mayor deterioro que la primera vez por estar infectada por un nuevo serotipo que tal vez el cuerpo pueda reaccionar de una manera distinta. Entonces es una enfermedad transmitida por vectores, se transmite por el Aedes aegypti, que es el mosquito que también transmite las otras arboviroses como el Zika y el chikungunya. Actualmente no existe una vacuna para el dengue, tampoco existe una manera de prevenir que esta enfermedad pueda pegarnos, además de lo que hablaremos después, que es básicamente el aseo, el matar el vector. También actualmente nos declaramos en emergencia nacional porque, bueno, la última vez que vi las noticias eran 63 las muertes por dengue que se habían registrado en el país, y a la alza de los casos, entonces todos debemos de comprometernos como ciudadanos a poder erradicar esta enfermedad, porque el problema del dengue es que es una enfermedad que no da brecha. Un día usted está bien y al día siguiente puede estar muerto por el rápido deterioro que puede presentar, y es una enfermedad tan sencilla de prevenir que realmente es increíble que en el país hay una epidemia, o hayan tantos casos cada cierto tiempo, o hayan habido grandes epidemias por esta enfermedad. Doctora, ¿qué diferencias hay entre dengue clásico y dengue hemorrágico? ¿O el dengue clásico me puede llevar a tener dengue hemorrágico? Bueno, esa era la clasificación que usted menciona, era la clasificación que manejábamos antes. Se manejaba como dengue clásico y dengue hemorrágico porque se creía que las complicaciones hemorrágicas eran la base del deterioro de los pacientes. Sin embargo, se creó una nueva clasificación que es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿A qué nos referimos con dengue sin signos de alarma? Es el dengue que antes se le denominaba dengue clásico, que es un dengue que da fiebre, da mareos, da náuseas, da dolor de cabeza, puede dar dolor detrás de los ojos, puede dar erupciones pequeñas en la piel con forma de pequeñas manchitas, o lo que médicamente conocemos como petequias, y al hemograma podemos encontrar una disminución de los leucocitos. Esa es la primera etapa del dengue. Esa etapa puede progresar o puede darnos signos de alarma, que también sería el mismo dengue, siempre cabría en la clasificación antigua de dengue clásico, pero es un dengue que ya es un poco más agresivo, que da dolor abdominal, puede dar más vómitos, sangrado de algunas mucosas, aumento en el hemograma del hematocrito, que eso quiere decir que básicamente nuestros vasos sanguíneos estarían secando, por así decirlo, y por eso sube el hematocrito. La tercera fase del dengue, que es lo que antes conocíamos como dengue hemorrágico, es un dengue con un sangrado abundante, que puede ser en heces, puede vomitar la persona sangre, puede tener sangrado de las mucosas, puede tener deterioro del estado de conciencia y y daño a algunos órganos, y caer en el estado que es el generalmente mortal, que es el estado de shock, que luego nos lleva a algo que conocemos médicamente como coagulopatía de consumo, que quiere decir que hay un agotamiento de los componentes sanguíneos, y eso lleva a un sangrado que no se puede detener, por así decirlo, y finalmente es lo que lleva a la muerte. Yo escucho y veo hablar a la doctora y realmente que se me pone la piel de gallina, pues uno no puede evitar dejar de pensar en lo suyo. Yo tengo un pequeñito de 1 año apenas, y veo que de la población más vulnerable son los niños, doctora. Bueno, realmente los niños, el problema con ellos es que las manifestaciones clínicas no son típicas de dengue, sobre todo en los niños menores de 1 año de edad. O sea, usted puede llevar a su niño a consulta porque tiene diarrea, pero en realidad el niño tiene dengue. O puede llevarlo porque según usted tiene un resfriado, pero en realidad puede tener un resfriado más dengue, o un dengue que da sintomatología respiratoria. Eso es lo complicado en la población menor de 1 año de edad. En la población que es un poco mayor, los niños, el problema es la susceptibilidad que tienen ellos. Los niños son básicamente agua, entonces un estado de deshidratación puede llevarlos a descompensarse más rápido que a un adulto, porque dependen más de la cantidad de agua que tienen en el cuerpo. Eso es lo peligroso de los niños, y por eso es que nosotros tenemos que hacer énfasis en protegernos los adultos y proteger a los pequeñitos, y mantener lo más limpio que podamos nuestra casa, sé que es difícil, pero es lo más libre de zancudos que podamos, para
porque muchas veces en una persona adulta puede no ser mortal, pero puede ser mortal en un pequeño. Doctora, entonces basándonos en la sintomatología, ¿cuáles son los procedimientos médicos que le indican a un médico que es dengue y no alguna otra enfermedad? Bueno, básicamente el diagnóstico de dengue, sobre todo en nuestro país, que a veces no hay como muchos recursos, es un diagnóstico de una enfermedad febril, que más o menos la persona, si estamos en epidemia de dengue, una persona que de 2 a 7 días con los síntomas clásicos: náuseas, vómitos, pequeñas erupciones en la piel, dolor de cabeza, algo que es que es típico nada más de dengue, dolor atrás de los ojos, náuseas. Entonces, luego, si se descartaron otras causas de la fiebre, por ejemplo, un proceso diarreico, un proceso respiratorio, una infección del tracto urinario, entonces se prosigue a hacerle un hemograma. En el hemograma, si se evidencia que hay una disminución de las plaquetas, un aumento del hematócrito y una disminución de los leucocitos, entonces se puede decir con seguridad de que estamos hablando de un dengue. Además de excluir, cuando ya se han excluido las otras arbovirosis. Por ejemplo, el chikungunya, lo más característico de esta enfermedad es que da un dolor que es mucho más fuerte que el dolor que del dengue, y el Zika da enrojecimiento de los ojos y da erupciones exantemáticas en todo el cuerpo, o sea, pequeñas manchas rojas en diferentes sectores de la piel. Entonces, uno básicamente, la manera que tenemos en Honduras es clínicamente con los signos y síntomas que presenta la persona. Incluso lo bueno de que la población esté educada es que hay gente que incluso llega y dice: doctora, yo vengo porque creo que yo tengo dengue. Sí. Esto es bastante interesante e importante, hacer el énfasis en las personas, ¿verdad? Que conozcan más acerca de la enfermedad, que conozcan que no es algo leve, que no es un juego. Pero para no tener que llegar, doctora, al tratamiento, que ya vamos a hablar un poquito más acerca de esto, hablemos un poco de la prevención. ¿Qué es lo que puede hacer la gente en casa? Usted ya mencionó asear nuestras casas, asear nuestros patios, pero así concretamente, ¿qué pueden hacer las personas para evitar el zancudo del dengue? Bueno, si hablamos de prevención, hablamos en 3 pasos, que la primera es educación, prevención. O sea, educación quiere decir lo que hacemos básicamente con charlas educativas, con lo que estamos haciendo en este momento, programas de televisión, programas radiales o medios informales como mediante las redes sociales, enseñándole a la gente que tiene que eliminar los criaderos de zancudo. Para empezar, a las llantas pues hay que echarles tierra, cal o botarlas. Las pilas, si es un lugar donde no llega muy seguido el agua, pues lavarlas con ácido y cloro por dentro y luego mantenerlas tapadas. También eliminar la basura que tenemos a veces acumulada en el patio de la casa. Si son cosas que no hemos necesitado hasta ese momento, probablemente luego no las necesitemos tampoco. Entonces, eliminar todos esos que son los potenciales criaderos. Acordémonos que este mosquito no vive ellos viven en agua limpia, así que aunque usted mire la pila de su casa reluciente, puede tener criaderos de zancudo. Después de educar a las personas y después de conocer que hay que mantener un ambiente libre de zancudos, la siguiente es la aplicación de BTI, que cada centro de salud están programados para cubrir cierta área. Entonces, ellos pasan de casa en casa aplicando BTI y ellos calculan según la cantidad de litros o de barriles de agua que usted tenga en su casa. Este BTI es un bacilo, es una bacteria que se coloca en el agua, que no es para consumo, y usted lo único que tiene que hacer es que una vez aplicada, después saca una muestra de esta agua, lava la pila y vuelve a colocar esta agua. No es tóxica ni nociva para las personas, pero no puede ser ingerida, o sea, se puede utilizar para lavar ropa, para regar plantas, para cualquier actividad de aseo. Esa es la segunda etapa, cuando ya no se ha podido controlar el vector, lavando bien las pilas y intentando eliminar los criaderos. Y la tercera, que es la última etapa, sería la fumigación, que eso también los centros de salud tienen un equipo capacitado para realizar fumigaciones que lo van a hacer de casa en casa de manera gratuita. Lo importante en este punto es mantener siempre las puertas abiertas hacia el personal que va a llegar en cualquier momento, sobre todo ahorita que hay epidemia, se está moviendo muchísimo para poder eliminar este vector. Entonces, mantener las puertas abiertas para que ellos puedan entrar a nuestras casas
y puedan ayudarnos a realizar unas medidas de aseo pertinentes. Como les digo, la fumigación es el último paso, o sea, cuando ya no hemos podido controlar el vector, pero lo ideal sería que desde la primera etapa ya pudiéramos mantener nuestro hogar libre de zancudos. Doctora, nuestro programa es visto tierra adentro, en esos lugares en donde a lo mejor es un poquito complicado que llegue personal de salud, pero tienen algunos recipientes, tienen algunas pilas. En campañas anteriores hemos podido observar algo llamado la untadita. Es como para matar el huevecillo, según tengo entendido. ¿En qué consiste? Bueno, la untadita era, porque ahora ya no se utiliza, un sistema que antes de que viniera el BTI, que el BTI es un bacilo traído desde Israel. Se empezó a utilizar en toda América Latina con buenos resultados. Hasta ahora no se demostró que los vectores tuvieran resistencia, entonces se continúa utilizando. Antes lo que se hacía era que se untaba con cloro y con ACE las pilas, y actualmente claro que se puede hacer, o sea, lavar la pila con ACE y con cloro bien lavadita por dentro para evitar que los huevecillos ellos viven pegados a las paredes de la pila. Entonces, al ser un sitio donde ellos automáticamente detectan el olor y el cambio de la consistencia, al ser una pila que está bien limpita, bien lavadita, entonces ellos ya no pueden depositar sus huevitos ahí. No es un método que sirve para matar en sí los huevecillos como es el BTI, que el BTI sí mata los huevitos, pero ayuda a que no se peguen, o sea, a la hembra del mosquito no encuentra dónde depositar sus huevos, entonces tiene que buscar otro lugar alternativo y ya no se queda en la pila de nuestras casas. Doctora, hay algunos métodos un poco convencionales que a mí me sorprendió ver en algunas comunidades. Conocí una casa en la que los niños se iban al río y traían pequeños pececitos de estos del río y los ponían en la pila. La señora aseguraba de que los pequeños pececitos se comían las larvas del zancudo. ¿Podría ser posible esto o no? Sí, podría funcionar porque básicamente es el sistema en el que se basa lo que usamos actualmente, que es el BTI, que el BTI es un larvicida y es un ovicida. Entonces no pueden coexistir ambos animales, por así decirlo, en el mismo recinto. Entonces uno mata al otro y así evitamos que haya proliferación de mosquitos. Entonces podría pasar que los pececitos de cierta especie se coman los huevecillos de la Aedes aegypti, pero a ciencia cierta hasta ahora no hay un estudio que demuestre que eso se pueda utilizar, además de que habría que comprobar que esa agua sigue siendo apta para consumo humano y que no nos puede traer otras consecuencias como una parasitosis intestinal, por ejemplo. Así es. Bueno, nosotros quisiéramos de verdad que no exista la necesidad de un tratamiento en caso de que se enfermen sus familiares o usted. Es por eso que al regresar de la pausa vamos a hablar acerca del tratamiento de esta enfermedad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros hoy día hablando acerca del dengue con la doctora Carla Velázquez. Doctora, si lastimosamente, como mencionamos antes, pues se ha llegado al momento en el que la enfermedad está dentro de un ser, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero hay que recalcar que el tratamiento del dengue es bien sencillo. Solo consiste en una buena hidratación y acetaminofén. Sin embargo, es importante no automedicarse porque muchas veces la gente toma medicamentos que son similares al acetaminofén, tal vez ibuprofeno, tal vez aspirina, porque creen que tienen mayor potencia y que les van a ayudar mejor con los síntomas. En realidad esto es falso. Para empezar, algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina pueden contribuir a mayor riesgo de sangrado y complicar un dengue que no iba a ser que no estaba para ser un dengue grave, pero que se volvió grave por la ingesta de otros medicamentos. También se ha demostrado que otro tipo de medicamentos antiinflamatorios, además del acetaminofén, no colaboran a disminuir la duración
ni la intensidad de los síntomas, sino que más bien pueden agravar el cuadro. También es importante que cuando uno cree, o sea, no siente los síntomas característicos de dengue, es mejor ir a asistir al médico, porque él señalará que debe de hacerse hemogramas periódicos uno diario, para vigilar el recuento de plaquetas y el hematocrito. ¿Por qué? Porque la decaída de las plaquetas es la que nos indica cuando un dengue se está volviendo grave. 2, el dengue puede estar produciendo complicaciones adentro de nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta. Lo que va a haber es un deterioro del estado general. Sin embargo, si la persona se queda en casa, puede estarse poniendo grave, y cuando llega a un centro asistencial puede tratarse de un dengue, pues valga la redundancia, ya un dengue grave que requiera otro tipo de soporte o otro tipo de medidas. Entonces es mejor asistir a donde el proveedor de servicios de salud y informarle acerca del cuadro que nosotros tenemos. Él indicará la frecuencia con la que se debe tomar acetaminofén, y si es necesario tomar líquidos orales o ya se necesita una terapia intravenosa por la fase del dengue o el tipo de dengue que nosotros tenemos. Doctora, ¿a qué se debe que bueno, hemos escuchado en los medios de comunicación que la cepa de este dengue que está ahora es muchísimo más agresiva que anteriores? Bueno, en realidad existen 4 serotipos de dengue, desde el DEN 1 hasta el DEN 4. Actualmente desconozco datos estadísticos de cuál es la cepa que se encuentra con mayor prevalencia en nuestro país. Sin embargo, puede haber cepas más agresivas que otras, eso es totalmente cierto, y puede ser que algunas personas sean infectadas con una cepa más agresiva. Otra situación es que actualmente nosotros tenemos una población que tiene una población más enferma que la población anterior. A lo que quiero referirme con esto es al hecho de que hay mucha gente, mucho hipertenso, mucho diabético en nuestro país, mucha gente que tiene una enfermedad, aunque esté joven, que tiene una enfermedad concomitante. Entonces esto puede empeorar o puede agravar la sintomatología del dengue. También los medicamentos que toman las personas para controlar su patología pueden agravar. Entonces por eso puede ser que tengamos casos más graves o casos de dengue que se vean más agresivos, aunque sean unos casos que nunca vamos a llegar o que no hemos llegado, gracias a Dios, a las tasas que se han visto en años anteriores, donde había un mayor caso de dengue, pero no habían tantas muertes. Así es. Doctora, ¿se puede tener el virus del dengue y que en los exámenes aparezca como negativo? Bueno, existe, generalmente aquí lo que se manda es un hemograma, pero existe un examen específico para el dengue, que ese se hace durante la fase febril de la enfermedad, o sea, al inicio de los síntomas. En los primeros 3 días este examen nos puede salir positivo. Fuera de esta etapa, hacemos un examen de los antígenos de memoria, IgM y IgG, que pueden ser los que nos determinen que hubo una infección por dengue. O sea, eso lo que dicen es que hubo una infección por dengue, que nuestro cuerpo ya la reconoció y que quedó como grabado en la memoria inmunológica, en nuestra memoria inmunológica, esta infección. Entonces, durante este tiempo, que son los últimos 7 días de enfermedad, que nos sale positiva un examen de IgM, puede salirnos negativo un examen de serología para dengue, porque la infección, los valores laboratoriales se aíslan según cierto número al que tiene que llegar para poder determinar si hay una infección o no hay una infección. Entonces, pueden haber disminuido estos valores, pero siempre el virus está. Entonces, sí, puede ser que uno tenga enfermedad por dengue y que al principio de la enfermedad los exámenes que determinan la memoria inmunológica no aparecen positivos, sino que aparecen negativos, y al final de la enfermedad el examen que determina que uno realmente estuvo infectado por dengue, el de serotipo específico, puede salir negativo en los últimos días de enfermedad y uno sí haber cursado con dengue. Entonces esto más se debe más al hecho de que fueron tomadas la muestra inadecuada o fue tomada la muestra en el tiempo que era inadecuado tomarla,
ya cuando había pasado el momento ideal para la recolección de la muestra. Entonces, por eso puede suceder que uno salga con un examen negativo y puede tener la enfermedad. Incluso hay enfermos personas que tienen dengue que en el hemograma también, que es lo más básico que nosotros enviamos, aparecen los valores completamente normales. Solo vamos a ver una pequeña baja de los glóbulos blancos, pero es algo que el médico puede no considerar de importancia. Entonces, puede pasar que hay gente que cursa con cuadros leves y que son cuadros que se resuelven solo, sin necesidad de ir al médico. Pero como nunca sabemos cuándo una persona va a complicarse, entonces por eso es necesario que ante la menor sintomatología uno busque atención médica. Doctora, después de un tratamiento cumplido al pie de la letra, así como lo mandan ustedes, usted se va a ir para la casa, se va a tomar tanto de suero, tanta acetaminofén, ¿en cuánto tiempo o qué es lo que determina que una persona ya está totalmente sana? Bueno, la enfermedad del dengue generalmente es una enfermedad que dura 7 días, puede llegar a durar en algunos casos hasta 10 días. Entonces, lo que puede determinar después de la fase febril, que son del primer día hasta el tercer día, que es el tiempo que la persona manifiesta fiebre, sigue una fase crítica de la enfermedad, que es una fase desde el tercer día hasta el sexto, séptimo día, que en ese momento es cuando surgen las complicaciones. En ese momento se puede progresar de un dengue a un dengue grave. Entonces, pasado este periodo, sigue la fase de recuperación, que es se recuperan los valores normales al hemograma y el paciente se siente mejor. Ya ha pasado la etapa febril de la enfermedad, así que ya no presenta fiebre, ya presenta menos dolor, ya no presenta dolor en las articulaciones, ya no presenta aquellos síntomas de malestar general. Si estuvo vomitando, los vómitos ya se dieron, si tuvo náuseas, ya se dieron las náuseas. Entonces, en esta época, que es la de recuperación, ya pasó la etapa en la que era crítica, o sea, la etapa en la que se podía llegar a complicar el paciente. Entonces, en ese momento ya puede decir la persona, como mencionaba, después del sexto, séptimo día, que ya ha pasado el dengue y que ya está mejor y puede continuar pues con sus actividades normales, siempre tomando precauciones, ¿verdad? Porque, como le digo, la enfermedad puede extenderse en casos atípicos hasta 10 días, pero generalmente ya cuando ha pasado ese periodo del quinto o sexto día, la persona ya está libre de enfermedad. Así es. Doctora, ¿qué pasa si, bueno, usted nos menciona, ¿verdad?, un rango de 7 días, máximo 10, o mejor dicho, preguntarle, ¿es posible que en el día 13 se pueda volver a contagiar a una persona con dengue? Es decir, que sea picada nuevamente por un zancudo. Sí podría pasar. Como les explicaba, hay varios serotipos de dengue. Entonces, puede ser infectado por una nueva cepa y puede pasar, pero sería un caso muy aislado. La verdad es que hasta ahora no se ha reportado porque, como le digo, el cuerpo guarda memoria inmunológica de lo que fue la enfermedad, pero no es como en algunas otras enfermedades que usted tiene la enfermedad una vez y no le vuelve a pegar, como la varicela, por ejemplo, que no le da varicela y no le vuelve a dar varicela al paciente. En el dengue no es así. En el dengue usted puede contagiarse de los 4 serotipos, pues. Entonces puede volver a contagiarse de la enfermedad. Sí podría pasar, pero sería un caso muy aislado. La verdad es que hasta ahora nunca se ha descrito en la literatura el caso de algún paciente de que después de haber padecido dengue se contagie tan rápido. Generalmente sí se han descrito casos, pero de gente que tiene la mala suerte o por mala higiene, o por no limpiar bien los criaderos, que cada periodo de epidemia se contagian con dengue. Así es. Bueno, nosotros vamos a ir a una nueva pausa, pero ya en breves momentos regresamos. Gracias por estar con nosotros ya en la recta final de nuestro programa Salud al Aire. Nuevamente les recuerdo, hoy estamos hablando acerca del dengue con la valiosa visita de la doctora Carla Velázquez. Doctora, ya hemos hablado un poco de tratamiento, hemos hablado de prevención y queremos dedicar este último bloque en recomendaciones para nuestro público. Usted nos hablaba que en última instancia o la última fase pues de evitar esta plaga del dengue pues es la fumigación, pero también existen otras cositas que podemos hacer uso de ellas, como por ejemplo los repelentes.
¿Qué tan recomendable es el uso de repelentes? Bueno, la verdad es que los repelentes ya caben dentro de las medidas de protección personal, que serían utilizar ropa de manga larga, por ejemplo, dormir con mosquitero, incluso dormir con mosquitero durante la siesta, colocar sedazo o tela metálica en las puertas y en las ventanas de nuestras casas, hacer el esfuerzo pues, económico de ponerlas y utilizar repelentes. En el caso de, por ejemplo, las mujeres embarazadas, tiene que ser un repelente que pueda ser utilizado durante el embarazo. Y en niños tiene que ser un repelente que pueda ser utilizado en poblaciones pediátricas y seguir la aplicación según el tiempo que determina el fabricante del repelente, que puede ser cada 6 horas, cada 2 horas, según las especificaciones que aparecen pues, al momento de comprar el producto. Eso es algo muy importante porque además pues uno puede matar los mosquitos en su casa, pero siempre que nosotros vamos al mall o salimos de viaje, nos encontramos expuestos a poder contraer la enfermedad. Entonces es importante también hacer eso, utilizar medidas de protección personal, sobre todo en las poblaciones que son más vulnerables, como los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Usted ha mencionado un tema importante que en nuestro medio pues, se da con mucha frecuencia, y es el hecho de trasladarse de una zona en donde a lo mejor no hay una epidemia de dengue a otra donde sí la hay. En la medida de lo posible, ¿es conveniente evitar movilizarse a una zona, doctora, donde haya una epidemia de dengue? Bueno, en realidad en nuestro país, en Puerto Cortés, es donde se han reportado más casos de dengue. La verdad es que si es un viaje pues, de vacaciones, sería mejor esperar a que pase la epidemia, y si es un viaje que tiene que ser realizado, pues basta con utilizar repelente, ropa que sea fresca pero que sea de manga larga para evitar la picadura del mosquito, y con eso podemos evitar contagiarnos de la enfermedad. Claro que lo mejor, si no se trata de un viaje urgente, es evitarlo, porque uno puede tener tiempo después para poder realizar ese viaje en un momento de que sea un poco más seguro realizarlo. Doctora, hablando un poco acerca de epidemiología, si no hay vecinos cerca de mi casa que tengan dengue, o si no se han reportado casos confirmados de dengue alrededor de mi casa, ¿es posible contraer la enfermedad? Es decir, uno se desarrolla en otros lugares también, pero estando en casa. Bueno, en realidad sí puede pasar, porque hay lugares que reportan una alta incidencia de dengue. Eso se maneja a niveles estadísticos, y cada centro de salud reporta cuántos casos de dengue ha tenido de la localidad a la que le corresponde, que es su área de influencia. Sin embargo, hay lugares a donde se reporta 1 o se reportan 2 casos de dengue que bien pudieron haber sido contagiados a una persona en su trabajo o pudieron haber sido adquiridos dentro de la comunidad. La cuestión es que los mosquitos andan por todos lados. Entonces, ellos tienen... tampoco es que van a volar por toda la ciudad, pues ellos tienen una capacidad de vuelo que más o menos son unos 100 metros, que es el área donde ellos se desarrollan. Sin embargo, el hecho de que no haya casos confirmados es tal vez porque nuestros vecinos mantienen muy aseadas las pilas, o pudieron haber tenido dengue y no asistir a un proveedor de salud. Pero si nosotros vivimos cerca de algún lugar que puede ser foco de infección, como los solares baldíos o algún botadero, siempre podemos adquirir la enfermedad. Entonces, la verdad es que en cualquier momento uno se encuentra expuesto. La única forma de no estar expuesto es que realmente fuera un lugar que, por ejemplo, es un lugar muy frío, como para que puedan vivir los zancudos. Que eso sí puede pasar, que en lugares muy helados pues no se reportaban casos de dengue durante las temporadas muy frías, porque desconozco a qué temperatura, pero hay cierta temperatura a la que el mosquito transmisor ya no puede vivir. Sin embargo, siempre hay que tomar las medidas de precaución, siempre hay que tomar las medidas pertinentes, porque todos estamos expuestos actualmente en este momento de epidemia. Aunque usted vive en un territorio que esté básicamente libre de zancudos, se traslada hacia lugares donde pueden haber mosquitos. Entonces es importante esa parte también, saber, aunque no se vive en un lugar donde hayan casos de dengue, puede ser que trabaje en un lugar donde sí hay bastantes casos de dengue, y eso es algo que son datos epidemiológicos que se manejan en estadísticas regionales a nivel de salud, que no se dan a conocer como al público en general, sino hasta el final de la epidemia.
Entonces es bien difícil saber si uno está expuesto en su lugar de trabajo o en los lugares a donde uno frecuenta. Así es. Doctora, ¿cómo afecta el dengue a una mujer embarazada? Bueno, en realidad la sintomatología en una mujer embarazada es igual que en una mujer no embarazada. Sin embargo, el dolor abdominal, que es uno de los síntomas característicos de que un dengue se está volviendo un dengue con signos de alarma, puede simular las contracciones uterinas y llevarnos a creer si sobre todo que es una amenaza de parto pretérmino, una amenaza de aborto o que es un parto. En realidad, cuando realmente no es el caso. La cuestión con las mujeres embarazadas y el principal problema es que cuando ya se dan las hemorragias en dengue, ya como complicación grave, el problema es que si hay una bajada de las plaquetas, que son uno de los sistemas que nos ayuda a coagular la sangre, entonces el niño deberá ser evacuado de inmediato, o sea, deberá sacarse. Si es un embarazo a término, el niño deberá sacarse antes de que se desarrolle otro síndrome, que es un síndrome obstétrico que se llama síndrome de HELLP, que se puede confundir, o sea, un dengue se puede confundir con este síndrome. Entonces a veces lo que pasa es, hay una bajada de las plaquetas y un aumento de las enzimas hepáticas, que puede pasar en el dengue y que pasa en el otro síndrome también. Entonces a veces el médico puede creer que se trata de un síndrome de HELLP y puede intentar evacuar el producto, llevando a un riesgo de mayor sangrado durante el parto o durante la cesárea. Entonces es importante vigilar más de cerca a una mujer embarazada para determinar si realmente se trata de un dengue, porque el dengue no hay que evacuar al producto, no hay que sacar al niño inmediatamente, sino que la enfermedad se deja desarrollar en la mujer embarazada. Incluso el niño pudo haber tenido la mamá dengue y habérselo contagiado, porque también se puede por esta vía, pudo habérselo contagiado al niño, pero el niño no va a mostrar más que ciertos signos característicos de la enfermedad durante la primera semana después de haber nacido. Entonces no es uno de los elementos o de los criterios que nosotros utilizamos para determinar que un parto se tiene que llevar a cabo ya o que un niño tiene que ser evacuado. Sin embargo, el riesgo es, como lo que él explicaba, que se puede llegar a confundir con otras enfermedades, se puede confundir con una amenaza de aborto, con una amenaza de parto pretérmino o incluso con un síndrome de HELLP, que en este último caso sí es uno de los criterios, o sea, es uno de los elementos que nosotros, de las enfermedades que nosotros consideramos como de riesgo inminente para el niño y que si el niño ya está al término o cerca del término, pues hay que sacarlo de inmediato. Entonces creo que más que todo el riesgo es por la etapa en la que se encuentra una mujer embarazada. Entonces lo importante, sobre todo en la mujer embarazada, es protegerse, utilizar repelente y utilizar manga larga siempre, evitar viajar a zonas donde hay mayores casos de dengue, como lo que mencionaba, por ejemplo, Puerto Cortés, la costa norte, que son hasta postergar esto hasta el final del embarazo para evitar contraer la enfermedad, no porque en sí la enfermedad traiga complicaciones dentro del embarazo, sino por todo este espectro de síndromes o de enfermedades con los que se puede confundir un dengue durante esta etapa. Doctora, pero entonces, caso contrario con el Zika, el dengue no tiene el riesgo de producir microcefalia en un bebé. No, de hecho, el Zika es el que más se ataca durante el embarazo por el riesgo de microcefalia y Guillain-Barré. Generalmente los niños, si la mamá tuvo dengue, no se ha demostrado que tengan una malformación o alteración congénita. Lo único que pueden tener los niños es fiebre, que se puede confundir con una sepsis neonatal también en un niño recién nacido, y pueden manifestar vómitos, pueden manifestar náuseas, pero claro, como es un niño recién nacido, él no nos va a decir que tiene todo este espectro de síntomas. Entonces lo que se puede creer es que tuvo alguna contaminación durante en el canal de parto, o que la mamá tuvo otro tipo de enfermedad y que fue transmitida al niño. Entonces se puede tratar a este niño por sepsis neonatal cuando en realidad el niño no lo ameritaba. Ese es más que todo el riesgo del dengue en los niños recién nacidos. Sin embargo, no produce ni sordera congénita ni ceguera congénita, como es en el caso del Zika. Así es. Doctora, ya para finalizar entonces sus recomendaciones finales para nuestros televidentes. Sabemos de casos de gente que dice,
bueno, yo mantengo limpia mi casa, pero a lo mejor el terreno de al lado es un terreno baldío y está sucio. Entonces, esas recomendaciones para todos nuestros televidentes. Bueno, lo que había recalcado, primero las medidas de protección general, que es de eliminar todos los criaderos de mosquitos, mantener la casa, la pila bien aseada, limpia, también utilizar repelente, utilizar ropa manga larga, abrirle las puertas al proveedor de servicios de salud, a los del centro de salud que van a llegar a sus casas a administrar el BTI para poder, este es algo que no se pone en aguas que no van a ser de consumo humano, como por ejemplo en las pilas. En los barriles donde almacenamos agua, ahí se coloca el BTI. Realmente el BTI es algo muy, muy caro, pero en nuestro país invierte en eso y se da de manera gratuita. Y como última instancia, como lo que mencionaba usted, si hay un terreno baldío cerca de la casa, pues lo que se puede hacer es sencillo. Se puede llamar al centro de salud o contactarse con el dueño para que permita que fumiguen ahí en ese terreno. Y si ya no podemos controlar la plaga, pues abrir la puerta para que fumiguen en nuestra casa. Hay gente que así mantiene a raya las plagas, fumigando cada cierto tiempo. No es lo recomendable, pero en casos de emergencia, pues sí se puede hacer. Cosa importante, doctora, nuevamente haciendo eco de sus palabras, no automedicarse, ¿verdad? Al más mínimo de los síntomas, mejor acudir a cualquier centro de salud que usted tenga más a la mano. Esto es importante también por el hecho de que hay personas que tienen alguna enfermedad y están consumiendo medicamentos. Hay algunos medicamentos que son contraindicados en pacientes con dengue, por ejemplo la aspirina, que no se debe de tomar. También por utilizar los criterios que nosotros utilizamos para determinar si un paciente necesita hidratación intravenosa o hidratación oral, son según la clínica del paciente y tienen que ser obviamente evaluados por un profesional de la salud para poder determinar si va a bastar con la ingesta de líquidos. Además, cuánto debe de ser esta ingesta de líquidos y qué tipo de líquidos deben tomarse, eso es algo que el médico debe determinar. Generalmente lo que se hace es con sales de hidratación oral, pero hay gente que lo que dice es que como esas sales saben feo, entonces se toma un Gatorade, por ejemplo, que no es sustitutivo de las sales de hidratación oral porque tiene muchísima más azúcar y menos cloruro de sodio que las sales de rehidratación que nosotros encontramos ya para esta patología. Entonces es muy importante vigilar si nosotros tenemos un cuadro, si tenemos un familiar con un cuadro similar, y llevarlo al proveedor de servicios de salud lo más pronto posible para que él esté encargado de velar por la salud de este paciente, de ver si este paciente se va deteriorando y de ver si este paciente necesita, porque hay pacientes que sí necesitan ser ingresados a un hospital, por ejemplo. Entonces él es quien va a determinar si puede ser manejo ambulatorio, que es el manejo en casa, o manejo intrahospitalario. Así es. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por su valiosa presencia en nuestro programa del día de hoy. Esperamos que ustedes, nuestros televidentes, hayan quedado muy ilustrados. Recuerde que para sus dudas usted nos puede encontrar en las redes sociales como STVE Telebásica. De igual manera nos puede escribir ahí dentro de las redes sociales para consultas que nosotros muy amablemente estaremos consultando con nuestros médicos invitados. Gracias nuevamente, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que estas recomendaciones pues les pueda servir a nuestros televidentes para poder seguirlas y para poder evitar que se siga propagando esta enfermedad. Muchísimas gracias y tengan un buen día. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Será hasta la siguiente semana. Hasta luego.